Bueno, en este caso, este videíto les voy a mostrar algunos ejemplos que tampoco alcanzamos a ver en la clase pasada. También los tienen, pero bueno, se los voy a comentar un poco. En este primer ejemplo es sobre un diseño de calzado y la visión circular que tiene es, bueno, se detectaron en la industria de los calzados, el cuero, cuáles eran los mayores impactos o cuáles eran los impactos más importantes, y claramente todo el scrap que quedaba de el molde de la parte de cuero del zapato dejaba, digamos, este residuo, estas partes que, como ustedes están viendo, quedan de los recortes. Esto mismo se utiliza, en este caso estamos hablando de una primer parte en donde tiene que ver la circularidad de los materiales. Vuelven a utilizar, digamos, se peletiza o se tritura ese scrap del cuero para utilizarlo en la suela de los zapatos. Pero esto no es todo, digamos. El diseño circular también plantea un modelo de negocio circular en donde en vez de que un usuario compra el zapato, lo usa y no sabemos en qué momento lo termina de usar y a dónde puede quedar, como residuo o etcétera, el modelo de negocio plantea que los zapatos se alquilan. Claramente esto tiene su viabilidad de mercado, claramente esto también está pensado. Se alquilan los zapatos y el fabricante, como ven ahí, eh, asume la responsabilidad de que esto se mantenga en uso. Entonces, una vez que el usuario deja de utilizar este calzado, vuelve al fabricante para recuperarlo, volver a utilizar el cuero o repararlo. Este es un ejemplo de los que les habíamos planteado. Otro ejemplo, que esto es, como les venimos diciendo, es pensar desde el diseño esto de la circularidad. Entonces, en este caso son teléfonos celulares diseñados para ser reparados, ya están diseñados de esta manera. En el video que ustedes tienen ahí en el link, lo tienen explicado, cuáles son las partes, qué es lo que más, digamos, tiene menor vida útil y cómo se pensado desde tener piezas con mayor vida útil, con una vida útil más larga, en los casos en donde hay piezas que claramente dejan de funcionar primero en los teléfonos celulares, pensando también en las capacidades de actualización de software, de aplicaciones, pensando en la intercambiabilidad, de la reparación, el cómo desarmar, y hasta pensando en algunas cosas que tienen que ver con la reparación en casa, digamos, que no hace falta en algunos puntos, por lo menos en los más básicos, que se pueda reparar en la casa y que no tengas que depender de un actor más, pero en algunos puntos sí involucrar un actor de reparación para que eso siga circulando. Ahí van a poder ver el videito con algunas explicaciones. Ese video en realidad es de un usuario que lo prueba, de hecho tiene muchas cosas que tienen que ver con alargar la vida útil también del artefacto. Esto es otro ejemplo de la marca Patagonia de indumentaria para montaña, en donde tienen toda una campaña en donde que primero vos podés comprar una indumentaria, una ropa, una campera o lo que sea de materiales reciclados, y a la vez vos tenés puntos en donde podés dejar esta indumentaria cuando vos ya no la vas a usar más. El planteo es recuperar las telas, recuperar, como ven ahí en algunas imágenes, también pueden buscarlo en la página que les mostré en el video anterior de la Fundación Ellen MacArthur, ahí tienen este ejemplo. eh, Igual, si no, en las páginas de Patagonia también lo tienen explicado. Bueno, ese es el punto básicamente, que es recuperar esta indumentaria y no sé si saben, pero el impacto que tiene la industria textil y de indumentaria es muy alto, el costo que tiene
la extracción de los materiales que se necesitan por un lado, la poca vida útil que tienen en algunos casos que están más asociados a cuestiones efímeras o de moda, tiene un alto impacto. Entonces, bueno, en este caso se pueden recuperar telas, se pueden reparar, esto lo implementa el mismo fabricante. Acá tenemos un ejemplo de recuperación de materiales. Esto es una impresora 3D que viene como un kit por un lado, una trituradora o pelletizadora de pequeños plásticos. Esto es como para tenerlo en casa, digamos, una pequeñita fábrica de pellet que luego se meten en la impresora 3D para realizar piezas. Claramente tiene la descripción, instructivos de qué plásticos se pueden trabajar y qué no. Pero bueno, esto es, yo tengo un producto, un artefacto, algo que tiene tal plástico, supongamos que ABS o PET, según el plástico que me diga la trituradora, que es el que lo puedo incorporar en la impresora 3D. Tienen, digamos, clasificación los plásticos por números, entonces yo lo detecto y lo puedo utilizar. Se tritura y luego esos pellets se trabajan, se incorporan en la impresora 3D. Bien, este otro ejemplo es genérico, pero es distintos usos que se le puede dar a, digámoslo, al caucho de los neumáticos fuera de uso, que también es un residuo de que tiene un alto impacto ambiental por el tamaño que ocupa en basurales, por ejemplo, a cielo abierto. Es un residuo peligroso porque tiene mucha capacidad de, de prenderse fuego, digamos, entonces, es muy difícil de apagar, entonces, bueno, puede generar tiene eso mismo, un alto impacto. Y a su vez, obviamente, tarda muchísimo en biodegradar. El volumen que se va generando. Y, por ejemplo, nosotros pensamos en un automóvil, la cantidad de automóviles que hay, cuánto les duran los neumáticos, y a su vez pensar en transporte, un montón de este tipo de residuos. Esto yo lo puse también em, como ejemplo, ahí tienen varios ejemplos, hay suelas de zapatillas que se hacen acá en Mendoza, hay una marca que se llama Cinca, con X, que trabaja con recortes o scrap de eh, industria textil para la lona de la zapatilla, digamos, y con con caucho de neumático fuera de uso para las suelas. Se usa en zapatillas, se usa muchísimo en los suelos para los parques para niños. En este caso también hay dos imágenes, porque muchas veces se utiliza caucho nuevo para este tipo de tratamientos del piso de los parques. em, y se nota cuando es reciclado porque tienen colores un poquito más apagados. Se pueden colorear, pero no toma tanto. Pero bueno, hay muchísimos ejemplos. Estos también es un emprendimiento en San Juan que hacen macetas y en este caso es el caucho pellet, digamos la recuperación o el cómo yo puedo usar esto es una cadena de producción en donde el neumático fuera de uso se tritura primero digamos, piezas grandes, se tritura de manera al principio más grande, después se achica esa peletizadora y los neumáticos fuera de uso tienen tres materiales involucrados. Uno es el caucho, pero también tiene aceros y una parte textil. En este caso, esa cadena de producción lo que hace es primero triturar y después, por imantado, saca la parte metálica que queda separada y por succión de aire saca la parte textil, que quedan como pelusas cuando se tritura todo. Y a partir de ahí, en la cinta queda el caucho pelletizado, que es cuando ya lo puedo usar para nuevos productos.
Este es otro ejemplo que hay en varios lugares del país y en otros países claramente, pero justamente el link que tienen ahí es también en Mendoza. Muchos plásticos reciclables técnicamente, no se reciclan en la realidad. Porque, por ejemplo, el polipropileno es reciclable, pero el polipropileno film, que son las bolsas de los fideos, el que hace un poquito de ruido, no se recicla. El poliestireno expandido de la mayoría de los productos de un solo uso, descartables, los vasitos, las bandejas, también es reciclable técnicamente, pero no se recicla. En algunos casos por cuestiones de costo, más que nada siempre es de costo, no solo de la parte, digamos, productiva, sino porque no es rentable, porque se necesitan volúmenes muy grandes, porque tienen muy poco peso, para que eso pueda llegar a ser rentable. Entonces, bueno, hay varios plásticos que en la realidad no se reciclan, aunque podrían de manera técnica reciclarse, y esto es una solución que involucra a varios actores. Acá tenemos como esta es parte de la circularidad. Se trabaja por lo general o con municipios o ONG, en este caso están involucrados municipios y una ONG, eh, que la ONG se encarga de capacitar, de difundir, de explicar cómo la comunidad en general puede guardar adentro de una botella de PET limpia y seca restos de plásticos que por lo general no se reciclan, limpios y secos también. Muestran justamente, difunden los puntos limpios en donde yo puedo ir a llevar esas botellas. En Mendoza se llaman botellas de amor, en Buenos Aires sé que también, pero hay otros lugares que le dicen de otra manera, según los actores involucrados, la difusión y cómo se haga. Pero el punto es el mismo, son botellas limpias y secas con plásticos mayormente envoltorios, eh, que están limpios y secos y se incorporan adentro. Y esto, así como están, también entran en una cadena en donde se trituran, también hay un lavado obviamente, pero se trituran y luego se pueden hacer diferentes, digamos, con resinas también que por calor y presión generan listones de madera. En Mendoza se han hecho los palos para la vid también con esto. Bueno, esta es una forma también de recircular materiales que por lo general estos sí quedan dentro de los basurales. Bueno, y por último, en este caso, esto lo trabajamos abordamos esta empresa en el ECODAL, un encuentro latinoamericano de diseño sustentable, que es una empresa mexicana que comercializa este tipo de productos que son descartables, pero son biodegradables y están hechos a base de paja de trigo. Se analizó, justamente se visualizó las entradas y salidas, los impactos que tenían, el mayor impacto, por ejemplo, en huella de carbono, donde estaba, y lo que se descubrió haciendo este análisis es que claramente es un empaque biodegradable, pero en condiciones apropiadas sucede esta biodegradación. Tiene que estar en un compostaje cuidado y separado de otros residuos, porque si esto termina junto con el resto de los residuos en un basural a cielo abierto, se va a biodegradar también, pero está aportando a los lixiviados y un montón de cosas. Entonces también se debe limpiar, secar y debe terminar justamente compostaje o un espacio cuidado con digamos, lo que se necesita para que esta biodegradación suceda con el menor impacto posible.
Entonces, lo que justamente en este caso se buscaron las problemáticas y cuáles eran los desafíos, de dónde era el mayor impacto, aunque ya estaba hecho a base de, lo que se descubrió era eso, que lo más difícil era saber a dónde terminaba este producto. Y una de las soluciones que se planteó en este caso fue, justamente tenía que ver no con rediseñar el producto, sino con hacer una campaña de difusión y comunicación para las personas que utilizaban estos descartables, involucrando a los actores intermediarios como los lugares gastronómicos que vendían sus cosas en estos productos, poniendo puntos limpios en esos lugares, haciendo una difusión, con una aplicación, con un QR, con ganar puntos, por ejemplo, si vos dejabas esto en un lugar apropiado. Bueno, unas ciertas cosas pero como para comentarles que a veces las soluciones no son solo de rediseñar el producto. Bien, seguimos con otro video.